El Congreso de Filosofía es un espacio propio del pensamiento reflexivo y aquí todos nos encontramos con el único fin de trazar puentes, de tener la experiencia de proponer, de reflexionar, de cuestionar, de problematizar diversas cosas que se nos presentan en el día a día y que nos interpelan de una forma profunda, razón por la cual esta vez las propuestas siempre van de la mano del pensamiento del venerable Padre Matovelle, con el fin de llegar a la paz. Al Congreso de Filosofía invitaría a todos los estudiantes, a los administrativos, a todas las personas que pertenecemos y que somos parte de la congregación. Y pues realmente los canales son abiertos, ¿no? Tenemos invitados de Quito, en Ecuador, estudiantes y docentes, y pues como la transmisión es abierta, la pueden encontrar desde el canal nuevo de YouTube del Liceo Matovelle. La aurora es la que precede a la luz del sol. Por esto, el periódico que el padre Matovelle creó para presentar los ensayos de los miembros de la academia se llama así. Este mismo nombre recibe la primera categoría, estudiantes entre los 13 y 14 años. La Sociedad de la Esperanza. Matovelle fue un joven que convertía sus palabras en ideas, con cimientos necesarios para la transformación de su propia vida, dando a luz, en compañía de otros ilustres cuencanos, a centros literarios y revistas, como la Sociedad de la Esperanza. Este es el nombre que recibe la categoría de estudiantes entre los 15 y 18 años. Julio María Matovelle, por su esfuerzo y disciplina, se graduó a los 19 años y, configurado como un amante de la literatura y las ciencias, ganó el título de El Sol de la Juventud, una condición que no se ha eclipsado como un amante de la literatura. Este es el nombre que recibe la categoría de funcionarios. Buenos días para todos, sean bienvenidos a este cuarto Congreso Internacional de Filosofía Matavellana, reflexionando la violencia para alcanzar la paz. La dictadura pasó ya el azote, acompañado fue de lluvia y ceniza y tempestad de fuego. Se ofrecieron víctimas al Señor y calmó su enojo. Venerable Padre Julio María Matovelle. Buenos días, María Alejandra. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Quiero presentarles a María Alejandra Vargas, es la persona que me acompañará hoy y mañana en la presentación de este congreso. Decirles también que ella es docente de filosofía y directora de proyecto de grado en los últimos cursos en el Liceo Matovelle de Bogotá. Pero hay algo adicional que quisiera contarles. María Alejandra es egresada de la institución. Alejandra, ¿cuál es tu promoción? ¿En qué año fue esta? Yo me gradué en el año 2015. Alejandra, gracias por estar conmigo en este día. Gracias, Luis. Y de hecho me va a tomar la oportunidad también para presentarte. Estamos con Luis Eduardo Murillo, es coordinador de aula de esta institución, Liceo Matovelle en Bogotá, y además fue docente de este colegio en el área de español durante muchos años. Llegó incluso a ser mi propio profesor. Luis, ¿hace cuántos años estás acá? Alejandra, sí me acuerdo de ese proceso de estar enseñándote y estoy en el liceo desde el 2014. De acuerdo, y bueno, es muy importante saludar a toda la comunidad matovellana, a los padres de familia, docentes, estudiantes, las personas que nos están viendo y acompañando desde el canal de YouTube del Liceo Matovelle Bogotá. Y asimismo,
un saludo fraterno a todas las personas que nos ven desde Ecuador. De igual manera, Alejandra, damos la bienvenida a nuestro jurado, a este prestigioso grupo de personas que nos acompañan el día de hoy. Inicialmente al reverendísimo padre... Buenos días, un abrazo para ustedes. Felicitaciones por esa iniciativa de continuar con el Congreso Internacional de Filosofía. Me parece que es un escenario muy importante para pensar la realidad a partir de el pensamiento del venerable padre Julio María Matovelle, que siempre es actual. Así que, querido Liceo y queridos profes que están dirigiendo ahora la sesión, muchísimas gracias por esta iniciativa y pues feliz de estar con ustedes. También nos está acompañando el hermano Sebastián Velázquez, promotor vocacional en Colombia, y tengo entendido que es la primera vez que nos acompaña en este congreso, así que me gustaría saber, pues primero, ¿cómo estás? Y segundo, ¿cuáles son las expectativas que tienes frente a este congreso? Bueno, muy buenos días, un saludo, gracias a ustedes por la invitación. Pues sí, es la primera vez que asisto a un debate de filosofía, especialmente sobre donde recalca el pensamiento de nuestro fundador. Pues mis expectativas son grandes, porque con estos proyectos uno, aparte de reflexionar el pensamiento de nuestro fundador, uno va entendiendo que esto es extender el reinado social de Jesucristo, ya que el pensamiento de Julio María Matovelle redunda siempre en la caridad y el evangelio que es para nosotros como los cristianos. Así que para mí es un gusto estar con ustedes y muchas gracias de antemano por la invitación. Gracias, hermano Sebastián. De igual manera, damos la bienvenida al reverendo padre Leonel Porfirio Recalde, rector del Liceo Matovelle y quien hoy, una vez más, es nuestro anfitrión. Padre... Muy buenos días, bienvenidos a todos, tanto al excelentísimo jurado que va a permitir evaluar a estos niños exponentes, como también a los exponentes. Gracias por participar de esta actividad y por, de esta manera, seguir propagando el carisma oblato y obviamente la figura de nuestro fundador, el venerable padre Julio María Matovelle. Bienvenidísimos, Dios les pague por su presencia. Padre Leonel, adicional quisiera preguntarle, ¿cuál es la historia del Congreso de Filosofía en el Liceo Matovelle, Bogotá? Cuéntenos un poco sobre esto. Es una iniciativa que nació hace ya como 4 años y la idea era reflexionar muchas cosas, en un principio solamente sobre ciertos temas a nivel social o propio del contexto en el que estamos viviendo, y luego pues nos atrevimos a conectarlo con el pensamiento del padre Matovelle. Digamos que nació desde una perspectiva a nivel propia de la institución, y luego al comentarla a los otros padres que hacen parte de las instituciones en el Ecuador, pretendimos hacerla así internacional. Ya llevamos nuestra 4ª versión, esperemos que continuemos así hasta la 1000ª versión. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, padre. Y Luis, no se nos puede olvidar tampoco saludar una parte fundamental del Congreso el día de hoy, nuestros participantes. Primero, a Emilia Venegas, estudiante de la Unidad Educativa, Liceo Matovelle en Quito, Ecuador, y Sara López, estudiante del Liceo Matovelle en Bogotá, Colombia. Y adicional a eso, nosotros los oblatos, como legado del padre Matovelle, cada vez que nos encontramos, hacemos una oración con el fin de invocar al Espíritu Santo. Razón por la cual el día de hoy me gustaría arrancar esta jornada con la oración del estudiante matovellano. Santísimo Padre, dígnate bendecirme con la gracia de tu Espíritu Santo, para construir la historia de mi vida desde la proyección de mi naturaleza humana, haciéndome responsable de mis relaciones con los demás seres humanos y con el medio ambiente.
Señor Jesucristo, inspírame a la caridad y sacrificio, y vivirás en tu pasión, muerte y resurrección. Ser un auténtico discípulo de Matovelle, progresando constantemente en la ciencia, en la virtud y en la expresión. Hoy y siempre me encomiendo en los corazones santísimos de Jesús y de María. Amén. Muy bien, Alejandra. A continuación vamos a hablar un poco sobre la estructura del día de hoy. En este primer momento quiero recordarles el título, el eslogan de nuestro Congreso de Filosofía, el cual es Reflexionando la violencia para alcanzar la paz. Aun cuando se menciona la palabra violencia y tenemos que hablar de ella, no trataremos bastante este tema, sino al contrario, buscaremos a la luz del pensamiento del venerable Padre Matovelle cuáles podrían ser soluciones a todos estos tipos de violencia que son aquellas que nos aquejan en el mundo actual. Debemos decir que la categoría que participa el día de hoy es aquella que comprende a los estudiantes entre los 13 y 14 años, cuyo nombre, como lo veíamos en el video introductorio, es La Aurora. Quiero decirle a los participantes que contarán con máximo 15 minutos para hablarnos sobre la investigación que ellos hicieron y contarnos un poco sobre esa exposición. Adicionalmente, decirles a nuestro jurado que cuentan con la oportunidad de presentar una pregunta a los estudiantes y basados en la respuesta pueden también hacer una contrapregunta. Y algo supremamente importante, Alejandra, hoy mismo, en la finalización de este evento, conoceremos al ganador, o en este caso a la ganadora de la categoría La Aurora en este primer día del Congreso de Filosofía en este año. Claro que sí, y al ser este un espacio que resalta el pilar de la ciencia y la dimensión académica, resulta indispensable conocer cuáles son los perfiles de nuestros jurados. Por eso, Alejandra, vamos entonces a leer estos perfiles. En primer lugar, el reverendísimo Padre Ernesto León, Oblato de los Corazones. Y como ya lo mencionamos, el nombre de esta versión es Reflexionando la violencia para alcanzar la paz. Básicamente lo que invitamos a nuestros estudiantes era primero hacerse una pregunta fundamental. ¿Cuál es el tipo de violencia que me interpela, que me parece más importante? Y después de ello, una segunda pregunta. ¿Cómo, a la luz del pensamiento del Padre Matovelle, podría solucionar esta problemática? Teniendo esto en cuenta, vamos a continuar con los detalles de la investigación de nuestros participantes. De la categoría La Aurora, conociendo o reconociendo que también serán evaluados los lineamientos propios de la exposición oral y las preguntas y la resolución de estas preguntas. Así que llamamos en primer lugar a Emilia Venegas, estudiante de la unidad educativa Liceo Matovelle de Quito, con su ponencia Atrévete, toma tus propias decisiones. Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Muy distinguidas autoridades y público presente, les saluda Emilia Venegas, estudiante del Liceo Matovelle de Quito. En esta mañana reflexionaremos en torno a la violencia verbal con el tema Atrévete, toma tus propias decisiones. Seguimos.
La forma más importante de comunicarse entre los seres humanos es dentro del marco del respeto y la consideración, escuchando los criterios personales y tomando las propias decisiones. Por lo tanto, más allá en expresarse de una manera inadecuada, llegando así a una agresión. Las palabras dichas de forma impertinente ocasionan malos entendidos, laceran y lamentablemente quedan grabadas en el interior de la memoria de las personas. Muchas de las veces, esto llega a sobrepasar los límites de la paciencia. Por eso, es importante analizar y pensar las palabras e ideas que vamos a decir o expresar. Caso contrario, esto crea rencores y traumas en el desarrollo psicológico de la persona, irrumpiendo así en su comportamiento. Por eso me cuestiono, ¿en cuál de estos ambientes hemos apropiado vivir como sociedad? Sobre la violencia. La definición del término nos permite dar un concepto, uso correcto y la delimitación adecuada del tema. De esta forma, la Real Academia Española define a una persona violenta como alguien que actúa con ímpetu y fuerza, dejándose llevar por la ira. En cuanto al término verbal, se refiere a la palabra o se sirve de ella. Podemos decir que la violencia verbal se representa en aquellas palabras que agreden a la persona, causando así principalmente un tipo de maltrato psicológico. Como adolescente, yo considero que en nuestro país, el Ecuador, se han hecho normales estos tratos inadecuados. World Vision analizó el Ecuador y los niños, niñas y adolescentes han confirmado que se acercan a 30 problemas de violencia, mismo que confirmó que la violencia psicológica es una de las más recurrentes. Los niños, niñas y adolescentes han manifestado que les crían con miedo, que no les prestan atención, que les hablan sin motivo, que les pegan e insultan. En suma, que viven con miedo y maltratos. Las niñas, niños y adolescentes no han naturalizado estas prácticas violentas. Sin embargo, como una semilla que crece con el tiempo hasta ser un árbol frondoso, así puede crecer la falta del respeto y la comunicación, hasta convertirse en un sistema de violencia, cayendo así en un círculo vicioso. Las consecuencias que conllevan a este tipo de violencia van desde los enojos, las peleas, avanzando por las ansiedades y sufrimientos, hasta alcanzar situaciones más graves, como problemas de tipo psiquiátrico, intentos de suicidio, violaciones, consumo de sustancias ilícitas y finalmente la misma muerte. El origen de la violencia se da por varios factores que tienen que ver principalmente con el manejo de nuestras emociones, que en un nivel personal tenemos la imprudencia, la preocupación, la enfermedad y los daños psicológicos. A nivel social se encuentran desacuerdos como la cultura, la mala educación, la pobreza, el mal uso de la tecnología, las decisiones políticas. Situaciones las cuales no favorecen a las relaciones interpersonales, reduciendo así la capacidad de empatizar y resolver conflictos. Ahora surge mi interrogante. ¿Experimentó el venerable padre Julio María Matovelle este tipo de violencia? ¿Y cómo él respondió? Desde pequeño, él sufrió el abandono de sus padres. Pasó una infancia muy triste, pues al estar en ambientes constantemente cambiantes, en un ambiente familiar, no estaba estable. Y las consecuencias que esto implica hasta ser agredido verbal y físicamente. Con la pobreza de María Quinde, él creció débil y enfermizo. Suponemos que experimentó este transcurso de su vida varias escenas de violencia verbal. El venerable padre Julio María Matovelle respondió ante esta situación con valentía y la ayuda maternal del dulce corazón de María. Él nos enseña a ser más fuertes y tratar de tomar las adversidades con un espíritu firme y fuerte, siendo así un modelo a seguir para los jóvenes de hoy en día. Y en su madurez se constituyó en un promotor de paz. De esta inspiración vamos a pensar en las posibles soluciones que se pueden dar o obtener. En primer momento o en primera instancia me he preguntado qué es lo que quería el venerable padre Julio María Matovelle y mis respuestas han sido bastante claras, las cuales son las siguientes. Primero, pienso que él haría lo posible para presentar un proyecto legal con soluciones para detener la violencia en nuestro país y así encontrar la paz. Imagino que Matovelle, al ser un hombre de grandes proyectos, crearía una institución de recuperación para las víctimas de violencia. Pregunté en el liceo a un docente quien me comentó que el fin del padre Matovelle siempre ha sido constituir el reinado social al Sagrado Corazón de Jesús en la sociedad actual. Estoy segura que esta sería la decisión más acertada para detener la violencia, ya que con Dios, el hombre, de la mano de él, el mal se iría y se detendría el maltrato.
De mi parte, propongo las siguientes alternativas. Primero, crearía espacios de escucha para las personas que están sufriendo abuso verbal o ya la han pasado. Segundo, me he dado cuenta que hay personas y familias que han encontrado la ayuda en Dios. Por eso los invitaría a hacer oración y acoger como Matovelle a Nuestra Señora de los Dolores. Para concluir mi ponencia, quiero manifestar que primero la violencia verbal no se debe normalizar en familias o en la sociedad. Segundo, podemos tomar el ejemplo del venerable padre Julio María Matovelle como inspiración para promover cambios profundos en nuestro diario vivir. Tercero, tenemos la responsabilidad de cuidar las emociones y manifestar una mejor comunicación. Por lo tanto, atrevámonos y tomemos nuestras propias decisiones. Gracias. Muchas gracias, Emilia. Y ahora pasamos al espacio de preguntas por parte del jurado. Empecemos con el padre Leonel. Padre, ¿qué pregunta le suscita esta intervención de Emilia? Usted, en su grado, con sus compañeros, ¿cómo ha desarrollado esta pasividad, o sea, este lenguaje pacífico, estas relaciones pacíficas? ¿Cómo usted las desarrolla con sus compañeros de clase? Respondo. En primera instancia, yo con mis compañeros he tratado de mantener el respeto y la comunicación adecuada para podernos comunicar con paciencia y paz, así evitando una violencia verbal. Padre Ernesto León, ¿qué pregunta tiene para hacerle a Emilia? Mi querida Emilia, la pregunta es esta. Si tú fueras en algún momento personera, presidenta del Consejo Estudiantil de nuestro liceo, eso implica que si llegas a tomar el liderazgo y la representación de 700 estudiantes, ¿cuál sería tu programa bandera, tu estrategia para que al interior del estudiantado de alguna manera se venza con prácticas de violencia, tanto a través del lenguaje como a través de los actos? Charlas para promover los valores que nos enseñan en nuestra institución. Promovería charlas de tipo psicológico para poder debatir estos temas, los cuales usted me está haciendo preguntas, los cuales, ya digo que con charlas podíamos disminuir la violencia verbal y por lo tanto prevenir una violencia física. Hermano Sebastián, ¿qué pregunta tiene para hacer? Emilia, viendo la realidad, principalmente la realidad del Ecuador, donde vive en este momento un caos, tanto se podría decir político, también de incremento de delincuencia, más pobreza y más, pongámosle como igual, infelicidad. Tú hablabas sobre un objetivo que tenía el padre Matovelle de extender el reinado social del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, desde tu sitio como estudiante, como joven, ¿cómo podemos fomentar ese reinado social del Sagrado Corazón de Jesús que el padre Matovelle anhelaba? Como te digo, desde tu sitio, como estudiante, como joven, como adolescente. Fomentaría de mi parte el respeto hacia las personas, así que ellas aprendan a respetar a los demás, aprender a comunicarse y así tener una mejor relación para poder alcanzar la religión o estándar.
Agradecemos a Emilia por contarnos un poco sobre su investigación y de igual manera a nuestro jurado por las preguntas planteadas. En segunda instancia, llamamos a la estudiante Sara López, en representación del Liceo Matovelle, Bogotá, con su ponencia Háblame de enseñanza, una educación integral en perspectiva oblata. Sara, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Sara, entonces vamos a darte este tiempo para que nos cuentes sobre tu investigación a través de la exposición que has planeado. Muchas gracias. Mi nombre es Sara Isabela López Castro, soy del grado 9A del Liceo Matovelle de Bogotá y quiero darles la bienvenida a mi ponencia para el Congreso de Filosofía titulada Háblame de enseñanza, una educación integral en perspectiva oblata. Me gustaría iniciar leyéndoles una pequeña cita del padre Matovelle, que está aquí en mi presentación. El clero todo de la diócesis se volvió contra nosotros. Nos tachaban de locos, de soberbios, de rebeldes. Juzgaban no pocos que lo que intentábamos con la congregación era fundar una sociedad mercantil para enriquecernos. Fue tan general la conjuración de todo el público contra nosotros, muy especialmente contra mí, que apenas había una persona que nos encontrara que no nos lanzara una injuria o un dicterio. El padre Matovelle, cuando inició a formar la congregación de misioneros oblatos, claramente no contó con los mejores recursos. Él fue una persona que siempre fue tachada de soberbio, de rebelde. El padre Matovelle siempre intentó romper paradigmas, siempre intentó hacer las cosas diferentes y hacerlas desde el corazón. Por esto mismo es que siempre lo juzgaban, porque claramente como sociedad hace mucho tiempo, las cosas que son diferentes las juzgamos, y por eso mismo, porque son diferentes. Entonces el padre Matovelle nos muestra que por medio de la resiliencia y a pesar de que, pues como todos sabemos, no siempre estuvo en una familia, desde pequeño no se crió con una misma persona, sino que estuvo en varias familias temporales. Esto quiere decir que desde pequeño siempre creyó en él, siempre supo que era capaz y se convirtió en un gran filósofo, en un gran político y en otras profesiones, pero fue gracias a que fue resiliente y siempre creyó en sí mismo, siempre tuvo mucha autoestima y se dio cuenta de que si se proponía algo lo podría lograr. Los seres humanos fuimos creados con distintas habilidades. Entre estas el poder de comunicar y expresarnos a la hora de contribuir a la sociedad y solucionar problemas. Tenemos la gran bendición de construir con nuestras palabras. También el poder de destruir y herir la dignidad de los demás. Por eso es que hoy voy a hablar de la violencia verbal. La violencia verbal es una agresión invisible que está totalmente normalizada en nuestra sociedad. Esto quiere decir que gracias a los vínculos que tenemos con las personas de nuestro círculo social cercano, justificamos y creemos que es por nuestro bien o que muchas veces es para aprender a ser fuertes, y por la autoridad que tienen sobre nosotros lo pasamos y dejamos de lado que están hiriendo nuestra dignidad y que están haciendo baches emocionales en nosotros. La violencia verbal desencadena ansiedad, bajo autoestima y daña directamente el autoconcepto que tenemos sobre nosotros mismos y afecta directamente la integridad de la víctima. Acá es donde empezamos a cuestionarnos qué estamos haciendo como sociedad. Y digo qué estamos haciendo porque yo, como una niña de 15 años, puedo educar a mi mamá, puedo educar a mi hermano,
puedo educar a la persona con la que me encuentro en la calle, y así la educación se puede dar en todas las edades, porque vinimos a este mundo a aprender y a enseñar también. Por eso es que nos empezamos a preguntar qué estrategias y qué posibles soluciones podemos darle a la violencia verbal, y así fortalecer la forma en la que nos expresamos, la forma en la que día a día convivimos con los demás, para que así podamos entregarnos por el otro, poder entender que podemos hacer las cosas por los demás, pero al mismo tiempo salvaguardar nuestra integridad. La educación familiar y la crianza desde las instituciones educativas es el porqué de todas estas problemáticas y es el inicio. Así que me gustaría hacerles conocer un concepto que es conocido hace poco tiempo, creería yo, y es el de la dichosa generación de cristal. Me gustaría mostrárselos como ejemplo y asimismo darles a conocer lo que es para las personas que no sepan. Esto tacha a nuestra generación como frágiles, como inestables, como inseguros. Y es un término que, más allá de usarse como ofensa, se refiere más que todo a los jóvenes. Y la generación anterior la utiliza para justificar y denominar a personas que ya no se les puede decir nada, que se sienten por todo, que lloran por cualquier cosa. Y en realidad acá, poniendo un poco más mi opinión y lo que yo pienso sobre esto, es que estas generaciones solo justifican los problemas y la violencia que ejercen contra nosotros, porque es la que vienen aprendiendo hace mucho tiempo. Entonces esto quiere decir que en realidad nosotros solo estamos pidiendo un poco más de respeto, ¿sí? Esto quiere decir que también la violencia se ve en todos los ámbitos, desde los más pequeños hasta los adultos de mayor edad, y esto lo único que hace es dividir nuestra sociedad, ¿sí? Les doy un ejemplo. Hay un grupo en el que son de 2 equipos de fútbol y se dividen por esto, porque tienen diferencias de pensamientos y creen que uno está mejor que el otro, y en realidad esto lo único que hace es ofender y fragmentar nuestra sociedad, ¿sí? Sabemos que los 2 equipos de fútbol son buenos, pero que es totalmente respetable las diferencias de opiniones que tengan. Entonces, en este momento me gustaría pasar a el padre Matovelle, entrando más en el tema y poniéndolos un poco más en contexto. Siempre fue una persona entregada al servicio y al testimonio de la oblación. Siempre tuvo 2 principios claves, que fue la caridad y el sacrificio. Fue una persona resiliente, era siempre muy integral y siempre fue amigo de respetarse a sí mismo. Matovelle fue una persona muy sensata, aprovechaba sus palabras y corregía a los demás por medio de palabras de cortesía y convincentes. Esto quiere decir que Matovelle era confidencial, era una persona a la que se le podía hablar y nunca pretendía saberlo todo ni mostrarse como una persona superior o una persona que en realidad era más que yo, sino que tomó una postura y quebró esos paradigmas de su época, y en realidad dejó de estar en esa postura de soy maestro y no sobrepaso límites, no hablo con mis estudiantes de cosas personales, porque eso no es mi profesión, sino que Matovelle rompió esto y fue una persona muy humana. Siempre exigió tratos delicados hacia todos, y así como él trataba a los demás, quería y sentía que los demás se refirieran así a él. Por esto es que siempre fue una persona empática a la hora de escuchar a los demás. Cito acá textualmente a Miguel Sevilla, que decía: gustaba hablar a solas con los que quería corregir. Sus palabras no iban en busca de aplausos, sino en la conquista de almas. Matovelle no buscaba humillar, no buscaba hacer quedar mal a sus estudiantes, ni mucho menos hacerlos sentir mal por lo que eran, sino que afectaba positivamente a sus estudiantes.
siempre intentaba no denigrar a nadie y tenía mucho tacto al hablar, y creía mucho en el potencial de las palabras, en el poder que esto le daba y cómo podía afectar esto a sus aprendices. De manera que, planteándonos unas posibles soluciones, sería educar a los niños desde la autoestima, ayudar a conocer a nuestros niños quiénes son y por qué esto los hace importantes en nuestra sociedad, qué rol tienen y por qué deben respetar a los demás como les gustaría que fueran respetados a sí mismos. Matovelle fue una persona que, como lo dice en la pantalla, nunca justificaba ningún trastorno violento porque esto terminaba siendo una convulsión social. Esto quiere decir que es un ejemplo para que en la actualidad eduquemos a los demás y elijamos construir con nuestras palabras, elijamos educar desde la espiritualidad como lo hacía Matovelle por medio de la oblación y entregarnos por los demás, entregar nuestras cualidades, entregar esas buenas emociones con las que fuimos bendecidos y así tener la educación como una pasión, educar desde el alma como lo hacía Matovelle y enseñar desde la realidad, no ocultarle a nuestros niños lo que son, sino que por medio de, como lo dice en la pantalla, por medio de la realidad y las buenas cosas que nos da la vida, le hagamos entender a nuestros niños que simplemente fuera de los colegios, fuera de las universidades, fuera de los jardines estudiantiles, siempre hay una vida difícil, hay una vida complicada y que no todo es color de rosa, ¿sí? Entender que la manera adecuada para convivir con los demás es enseñarle a los niños a no ser ignorantes con los sentimientos que las demás personas tienen. Esto quiere decir las emociones ajenas, sino que invitar a los demás y invitarlos a ustedes que me están viendo y a los jurados y a los profesores a actuar con empatía, a ver el trasfondo que tienen las víctimas y los victimarios, a entender y a corregir con amor, a construir por medio del tacto, a hacer que la niñez se integre en el mundo con un espíritu libre y como lo haría la oblación, hacer que todos seamos hermanos por medio de la justicia y la solidaridad. Entender que a la hora de referirnos a los demás podemos hacerlo de manera respetuosa, elijamos construir con nuestras palabras, elijamos hacer las cosas bien y hacerlas desde el corazón, para que así el respeto y tomando el ejemplo de Matovelle, podamos ser hermanos y no contrincantes. Entendamos que hablar es una fortaleza y que esto nos ayuda a construir en los demás y asimismo dejar una huella. Por eso es que expresémonos y entendamos que las palabras tienen un peso inimaginable en los demás. Y por esto mismo creo que todos tenemos un propósito, que es una sociedad integral, una sociedad donde todos seamos personas entregadas y donde seamos conscientes de la naturaleza humana, que seamos conscientes de las relaciones que tenemos con los demás y así podamos ver las dos perspectivas de la violencia. Gracias. Gracias, Sara, por tu intervención. Pasamos entonces ahora al espacio para el jurado con sus preguntas. En primer lugar, padre Ernesto, quisiera darle la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la intervención. Muy bien. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Tú, en tu ponencia, citaste a David Hume sobre el emotivismo. Entonces, yo quisiera simplemente una palabra que nos dijeras sobre esta línea que expusiste en tu ponencia, pero que tal vez en la exposición no se dijo, cosa que me parece absolutamente
Importante escucharlo de ti. Bueno, digamos que por temas de tiempo y esto tuve que acortar un poco mi ponencia de rapidez, pero claro que sí. El emotivismo de Hume es los sentimientos que causan las acciones que tienen los demás, ¿sí? Por esto mismo es que lo di como uno de los argumentos hacia los victimarios, ¿sí? Debemos enseñarles a ellos que esto es lo que nos hace personas con sentimientos, que cada palabra que nos dicen causa un sentimiento, ira, rencor, felicidad. Entonces, por esto es que a la hora de ser victimarios y de ser los promotores de la violencia verbal, porque creo que todos en algún momento hemos sido, pues, promotores de violencia, pues tenemos que ser conscientes de los sentimientos que podemos tener en los demás y cómo podemos llegar a herirlos, cómo podemos llegar a causar algún sentimiento de rabia, de rencor y así no hacerlo, pensar antes de actuar. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Gracias, Sara. Ahora pasamos y le damos la palabra al hermano Sebastián Velázquez. Sara, mira, tú habías hablado en un principio también sobre de que vivimos en una sociedad de cristal, ¿no? De personas como intocables. ¿Cómo podemos identificar caminos que nos lleven a una sociedad integral de la cual tú hablabas? Entonces, ¿cómo podemos identificar caminos que nos lleven a una sociedad integral donde también estando en una sociedad de los intocables, ¿no? No sé si me hago entender, en el sentido de que si por unos luchamos que tengan derechos, pero atacamos a los otros. No sé si me hago entender en este sentido. Entonces, la pregunta en sí sería, ¿cómo podemos identificar caminos que nos lleven a una sociedad integral? Como lo dije, dejar de separarnos como sociedad, dejar de pensar que porque el otro es diferente a mí, entonces lo menosprecio, lo hago menos persona por medio de mis palabras y lo denigro, ¿sí? Entonces entender que como sociedad somos iguales, somos hermanos, no somos enemigos, no vinimos a este mundo a pelear, no vinimos a este mundo a hacer sentir mal a los demás, sino que entre todos podemos construirnos como una sociedad de hermandad y de justicia. Finalmente damos la palabra al padre Leonel. Bueno, Sara, y en ese sentido, en ese que dice usted que no hemos venido al mundo a pelear, ¿cómo entra la caridad y el sacrificio? O sea, ¿usted piensa que el respeto es una alcahuetería del mal del otro? ¿O cómo usted llega a conciliar una sociedad en donde efectivamente el uno y el otro estemos hablando del bien común? Porque si no venimos a pelear, se supone que hemos venido a conciliar. Pero ¿cómo provocar una conciliación en donde la caridad y el sacrificio se visibilicen, entendiendo que cuando entra la pelea es porque cada uno quiere defender su posición? O sea, ¿cómo usted implicaría estas dos virtudes? ¿Y cómo pues nos hablaría, digamos, de alguna manera concreta en ese diálogo pacífico que desde mi perspectiva necesita algo de tensión? Sí, es totalmente respetable, sino que a lo que me quiero referir es que aceptemos las diferencias de los demás, que no porque el otro piense diferente, entonces tengo que atacarlo y tengo que hablarle mal por lo que es o por lo que piensa, ¿sí? Que a la hora de yo escucharlo, ahí entra el sacrificio, es yo sacrifico mis opiniones, yo sacrifico lo que soy y también escucho al otro. Entiendo que me puedo poner por medio de la caridad en los sacrificios de él y entender que los zapatos de las personas también pueden ser mis zapatos y que entre todos podemos obrar de tal forma que a la hora de expresar nuestras palabras y a la hora de expresarnos y decir lo que pensamos sobre algunas opiniones, sean controversiales o no, entonces entendamos que es respetable lo que dice el otro
y por eso también quiero que respeten lo que yo digo. Muy bien, agradecemos a nuestras dos participantes por explicarnos sobre su exposición, de igual manera pues al jurado por haber participado en este espacio de preguntas. Pero Alejandra, llega en la jornada de hoy un momento importante, el cual es la deliberación del jurado. Por eso quiero decirles a las participantes que serán dirigidas a la sala de espera de la videollamada y allí entonces los jurados podrán permanecer en esta y tomar las decisiones pertinentes sobre la presentación de nuestras dos participantes del día de hoy. Ellos pueden permanecer en este espacio de la reunión. Los participantes, como lo decimos, van a ser redirigidos a la sala de espera. Por otro lado, Luis Eduardo, es importante reconocer que la expresión es uno de los pilares fundamentales de nuestra institución, razón por la cual hoy será representado por la estudiante Mariana Melo y el docente de música Jorge López, con una interpretación del tema Canción de cuna para arrullar un arroyo. Continúen allí, profe Jorge y Mariana. Los jurados están en este momento haciendo la deliberación. Van a Les escuchamos.
creo. Es menester. A ver, Bueno, digan. buen Lástima, tema. las niñas del Liceo Matobelli, lástima con las ayudas técnicas, le bajó un poco de exposición, hermano. Claro.
Muy bien, Alejandra, ya tuvimos entonces la liberación del jurado, nos han informado que estos resultados ya están, entonces quedamos todos expectantes al mismo. Solicitamos entonces agregar nuevamente a la videollamada a Emilia para que pueda hacer parte de, en este caso, escuchar la deliberación del jurado. En ese sentido, entonces, vamos a dar la palabra a Alejandra, a alguno de los integrantes de este prestigioso grupo de personas que nos acompañan de hoy desde una decisión bastante difícil. Claro que sí, entonces le vamos a dar la palabra al hermano Sebastián Velázquez para que nos cuente un poco acerca de la decisión, del proceso deliberativo y finalmente los resultados. Bueno, Antes de gracias. ello, qué pena, hermano Sebastián, Diga. nos están comunicando que Emilia todavía no se ha conectado de nuevo a la videollamada, por ende nos es importante que ella también esté escuchando Entonces nos van a avisar en un momento cuando ella se haya conectado y también nos informan desde la parte técnica que infortunadamente en la transmisión no pudo ser escuchado lo correspondiente a la presentación del docente Jorge López y bienvenidos una vez más. Qué pena, hacemos acá una pruebita, queremos saber si nos están escuchando en la transmisión. Entonces, si quieres darle ahí. Probando, probando. Está saliendo el sonido. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, entonces ya volviendo al tema, en el anterior momento les contaba que es importante para la construcción de la paz también reconocer y ser muy conscientes de la tradición, y eso incluye en este caso la música. La canción de cuna para arrullar un arroyo está compuesta en un ritmo tradicional colombiano de la región andina que se llama guabina. En este caso, los maestros Francisco González y Gustavo Gómez, que son los compositores de esta pieza musical, nos hablan de la naturaleza y del campo en la región andina. En esta ocasión vamos a interpretar la melodía en la flauta traversa con mi querida estudiante Mariana Melo. Espero lo disfruten mucho.
nuevamente invitamos al hermano Sebastián Velázquez para que nos cuente un poco acerca del proceso deliberativo y nos diga cuál fue el resultado. Bueno, muchas gracias por la palabra. Ha sido un proceso medio difícil porque hemos visto todo el desempeño de nuestras estudiantes y hemos calificado, bueno, y primeramente hemos identificado que en verdad hay un deseo por la investigación, a ejemplo de nuestro fundador, ¿no? Nuestro fundador, él anhelaba y aspiraba siempre la investigación, el estudio. Entonces, primeramente hemos calificado en que nuestras dos queridas estudiantes son verdaderamente oblatas, son matovellanas. Entonces, ese deseo del estudio, ese deseo de la asertividad en la investigación, pues nos ha dejado muy satisfechos. Dentro de esta calificación, pues hemos visto también la forma en la que fue escrito el ensayo, el documento. Hemos visto también la citación de algunos autores y pues obviamente entre ellos principalmente el venerable Padre Matovelle. Y hemos quedado de acuerdo a los ítems de calificación. Queda como Emilia Venegas tiene la calificación de 88.88 y Sara Isabel López queda con la calificación de 90.5. Reitero, pues felicitamos de antemano a las dos estudiantes que para nosotros han sido acreedoras de la satisfacción de este estudio oblato. Felicitamos a ustedes, queridas estudiantes, a que sigan interesándose por la filosofía y sigan interesándose por el pensamiento de nuestro fundador, que el pensamiento de nuestro fundador es verdaderamente construir el reinado social de Jesucristo, porque es una reseña, es una respuesta también a cómo irlo interpretando el Evangelio. Y creo que nuestra sociedad, nuestra vida, hace falta esto. Este pensamiento oblato, este pensamiento evangélico que construye cada vez una sociedad más justa, más humana. Creo que en el momento en que nosotros entendamos el Evangelio, entendamos este llamado que Dios nos hace y que nuestra sociedad también nos pide a gritos, de incluir este pensamiento, creo que vamos construyendo una sociedad más justa. Así que muchas felicitaciones a nuestras estudiantes y esta sección quedaría ganando Sara Isabel con 90.5. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la mesa de jurados en este momento por habernos dado la definición de su veredicto y en especial al hermano Sebastián Velázquez, quien fue el vocero para esta definición. Tenemos entonces aquí con nosotros a Sara, quien fue la ganadora de esta primera categoría. Recuerden el nombre, La Aurora. Sara, ¿cómo te sientes luego de haber recibido pues esta información, esta noticia sobre tu resultado? Muy feliz. Era la primera vez que participaba en un congreso y pues todo el esfuerzo que hice dio frutos. Gracias. Bueno, a Sara y a Emilia también agradeciendo su participación. Como lo decía el hermano Sebastián, es importante que todo este tipo de información que ustedes construyeron, que lograron luego de un tiempo, primero escribir en un escrito y luego transformarlo en una ponencia, sea siempre recordado para no solamente tenerlo en cuenta en un espacio como esta, sino también para la vida diaria y para la vida futura. Felicitaciones, Sara, por este triunfo y también agradecemos la participación de Emilia con un tema que también fue muy importante para nosotros escuchar el día de hoy. Necesitamos recordar lo siguiente. Sara, puedes volver al espacio del público. Y queremos informarles a todos inicialmente que esta primera categoría tiene un premio, lo ha establecido el comité organizador del Cuarto Congreso de Filosofía, como la entrega de 350.000 pesos en moneda colombiana a la ganadora el día de hoy.
Bueno, y también es importante en este momento agradecer a los jurados y sus apreciaciones sobre el trabajo de nuestros estudiantes. Ahora, a todos los esperamos mañana en la última jornada del 4º Congreso Internacional de Filosofía. Mi devoción, ciencia, virtud y expresión son los pilares que nuestro Padre nos brindó. Proclamamos fuerte y claro, nuestra voz se hará escuchar. Oblación, caridad y servicio, con amor debemos dar. Vive, canta, juega, estudia, el liceo te hará soñar. Liceo Matovelle, caminos de libertad. Vive, canta, juega, estudia, el liceo te hará triunfar. Liceo Matovelle, tu mundo cambiará. Proclamamos fuerte y claro, nuestra voz se hará escuchar. Oblación, caridad y servicio, con amor debemos dar. Vive, canta, juega, estudia, el liceo te hará soñar. Liceo Matovelle, caminos de libertad. Vive, canta,